Bueno, y para profundizar en el fuerte sismo que afectó a la zona central del país, nos acompaña justamente Michel Delherbe, experto en gestión de emergencias. Michel, primero que todo, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Ignacio. Muchas gracias por el contacto. Bueno, Michel, se lo consultaba a Cristóbal, que estaba justamente en terreno. Estamos en un país sísmico, pero da la sensación que con el tiempo, o no sé si se nos va olvidando, pero nos pilla muy de sorpresa a veces estos temblores, pese a que deberíamos estar totalmente acostumbrados. ¿Cómo ves tú la percepción de la ciudadanía? Hoy en día han pasado ya casi 13 años del gran terremoto que vivimos en el año 2010. ¿Cómo encuentras que ha ido evolucionando la reacción de la gente ante este tipo de temblores? Sabes que me llama mucho la atención y comparto plenamente el inicio o la introducción de la consulta, porque tanto en los últimos días como el día de hoy he tenido algunos contactos con personas y me señalan sí, pero la verdad es que un gran sismo ocurre en Chile cada 20 años y la verdad es que no es así. La verdad es que hay que diferenciar entre aquellos que son un 8.8, un megaterremoto, con aquellos terremotos que incluso son capaces de generar daño importante. Esos terremotos que son capaces de generar daños importantes no ocurren cada 20 años. La verdad es que su recurrencia puede ser bastante más seguida. No nos olvidemos que en la última década tuvimos el 27F, pero también tuvimos terremotos con maremoto destructivo en la región de Coquimbo, tuvimos un terremoto y megaterremoto en el extremo norte y tenemos un maremoto no destructivo y menos recordado que fue en una Navidad en la zona de Chiloé. Por lo tanto, debemos estar atentos a esto, precisamente porque no basta con que ocurra un terremoto que alerte a la comunidad en la zona central, sino que todas estas son, de una u otra manera, alertas de que la Tierra se mueve, de que nuestra naturaleza está viva y que, por lo tanto, debemos prepararnos precisamente deseando lo mejor, pero preparándonos para lo peor. Nunca olvidando que si bien es cierto, tenemos una muy buena norma sísmica y en general unas estructuras muy buenas desde el punto de vista de aquellas que han sido construidas bajo esa norma, otra cosa también es la preparación comunitaria en términos, por ejemplo, de cuestiones que debemos hacer en materia de plan, de comunicaciones, de preparación de nuestros espacios, etcétera. Bueno, tú lo mencionabas, se ha trabajado mucho en la infraestructura, en mejorar obviamente las construcciones que se están realizando, pero vemos las imágenes que tenemos en pantalla. En los supermercados se caen prácticamente todos los productos. ¿Cómo se trabaja también en eso? Porque claro, al parecer no hubo mayores daños a lo que tiene relación con personas, pero era un horario en donde, previo al almuerzo, donde quizás muchas familias estaban en el supermercado justamente comprando y corren este riesgo. Vemos ahí aceites, se ven distintos productos que pueden ser pesados para un niño quizás que va caminando. ¿Cómo se trabaja también en eso? Bueno, ahí hay un elemento muy importante, quizá lo enlazo también con tu primera pregunta. Pareciera que nosotros tenemos una tendencia cultural a profundizar mucho en lo que es la descripción del fenómeno. En las lluvias nos preocupa mucho la conformación de las nubes, cómo viene un frente, cómo operan las temperaturas. En materia de los sismos, cómo son el rompimiento de las placas, el hipocentro, la magnitud, pero hemos ido dejando de lado lo relevante. Es que aquí, si no hubiesen personas, esto sería parte de un documental, el cómo ocurren estos fenómenos. Pero desde el momento en que hay personas, hay infraestructura, bienes, hay economía de por medio, la verdad es que va incluso a no tener mayor relevancia la magnitud, sino que va a tener relevancia el impacto. Si revisamos las imágenes en las que ustedes están mostrando, claramente uno podría decir, bueno, pero un 5.6 en Chile no es un terremoto importante, pero vemos, por ejemplo, de que en ese lugar puede haber gente que le podría haber caído una botella, podría haber, de una u otra manera, alguien se podría haber resbalado, podría haber tenido un accidente. En otro tipo de locales, una estantería podría haber perdido el equilibrio si no estaba debidamente afirmada y haber caído. Por lo tanto, hay un tema que tiene que ver con preparación. En estos casos es muy importante que hay una maniobra que es absolutamente básica y recomendada a nivel internacional, ¿cierto? Que es agacharse, cubrirse, ya sea poniéndose de una u otra manera en una posición casi fetal, ¿cierto? Cubrirse la cabeza
y agacharse, en definitiva, estar en el piso. Si tenemos una mesa cerca, obviamente ponernos debajo de la mesa. Si tenemos de una u otra manera, por ejemplo, un espacio ahí, movilizarnos fuera de aquellos objetos donde puede básicamente caer algo y ponernos en un espacio más abierto. Otra recomendación que solemos olvidar es que nosotros tenemos que mirar hacia arriba. Solemos mirar hacia abajo y hacia el frente, pero nos olvidamos de mirar hacia arriba. Por ejemplo, en el estudio en el cual tú estás, si uno mirar hacia arriba, tiene parrillas, tiene foco y por lo tanto, todas esas zonas, como en el caso que acabamos de ver en la imagen, tenemos luminaria, elementos que pudiesen desprenderse y ahí lo importante entonces es lo que hacemos previo a la emergencia. Y eso significa afirmar esos elementos no en términos de sujeción a que estén bien ubicados, sino que también pensando en cuál es la sujeción que vamos a hacer para que cuando venga un movimiento sísmico, eso no se desprenda y no caiga. Michelle, ¿y se ha generado una mala creencia entre los chilenos que cuando hablan de que un sismo que no es más allá de 6, 7 no es importante? Claro, se toma un poco el humor a veces en redes sociales que no toman las precauciones, pero se ha generado también una mala creencia de al ver que es 5 punto y algo, 6 o que no continúa más fuerte, que no salen de las casas o no se preocupan del entorno en el que están. Sí, claro. Es lo que nos pasa y quiero decir que no nos pasa solo con los sismos, nos pasa con la lluvia. Ya nos pasa habitualmente con las lluvias cuando quienes están en el sur dicen, bueno, llovió solo 10 milímetros en Atacama, pero 10 milímetros en Atacama genera otro impacto que en el sur. Bueno, con los sismos nos pasa similar, ¿no? Una cosa es la magnitud, que tiene que ver con la energía liberada, y otra tiene que ver con la intensidad, es decir, cómo de una u otra manera lo percibimos, cómo se mueven las cosas, cómo se impacta. Quiero llevarte a un terremoto que fue de 5 y algo, cerca de 6 solamente en Nueva Zelanda, posterior al 2010, si mal no recuerdo haber sido por ahí del 2011 o 2012, pero cuyo hipocentro fue exactamente debajo de Christchurch, una ciudad y un país donde están acostumbrados a los terremotos, tienen buena norma sísmica, pero fue de una magnitud relativamente baja. Y la verdad es que ese terremoto generó muchísimo daño, incluso caídas de estructuras. Si nos vamos a principios de los 90, tenemos un terremoto, se llaman este tipo de terremotos que te voy a mencionar, se llaman terremotos lentos. Es decir, son terremotos que además se van a percibir muy bajos. Nicaragua, 1992, pero que generó maremoto. Por lo tanto, aquí hay una recomendación que es muy importante, es mantenerse informado. Es decir, tenemos terremotos, por ejemplo, que pudiesen ser de una intensidad, los percibimos bajo, nos podemos mantener en pie, no vamos a perder el equilibrio, incluso podríamos no percibirlo, pero que podrían ser tsunamigénicos, generar un tsunami. Por lo tanto, nunca minimizar en materia de un terremoto a partir solo de la magnitud y solo de la percepción. Ahí es importante mantenerse informado. Y mantenerse informado en un tiempo de fake news, importante. Fuentes confiables. En materia de medios de comunicación, medios de comunicación que podríamos decir que tienen domicilio conocido, tienen rostro conocido y que sabemos que básicamente por su seriedad van a confirmar las fuentes de información. En segundo lugar, como por ejemplo el caso de Canal 24 Horas. En segundo caso, vamos a tener la información proveniente de aquellas fuentes oficiales, que son, en este caso, ¿cierto?, obviamente de los gobiernos. Y por lo tanto, eso es muy importante en momentos en los cuales estamos con muchas redes sociales donde no necesariamente conocemos cuál es el origen de la información y sabemos que los rumores y las fake news a veces circulan más rápido que la información oficial. Michelle, ¿y cómo operan los ascensores? Aquí voy con esto. Claro, se bloquean una vez que comienza el sismo, pero ¿cómo es posible que la mayoría de ellos necesiten de una empresa para volver a reactivarlos? ¿No debería haber ahí un mejor funcionamiento de ellos y que, claro, que funcionen al momento del sismo, pero que una vez pasado ya automáticamente comiencen a operar? Hay un mecanismo básico en materia de los ascensores. No nos olvidemos que es un medio de transporte vertical.
Esto implica no solamente respecto de los sismos. Muchos imaginarán, ¿cierto?, que hay a veces eh, elementos que van a permitir que esto suba, que esto baje, y muchas veces se dice, bueno, alguno dice, ¿y qué pasa si esto se corta, si esto se echa a perder y el ascensor cae? Bueno, frente a ese tipo de elementos hay situaciones automáticas, hay, mecanismos automáticos que permiten que estos ascensores, al perder su estabilidad o tener mecanismos de seguridad, se fijen en una posición determinada. Ahora, ahí hay dos elementos que debemos diferenciar: aquellos que corresponden a una empresa y aquellos que corresponden a la propia comunidad de administración. ¿Por qué lo señalo? Porque, por ejemplo, la apertura de puertas podría ser hecha perfectamente con el debido entrenamiento por parte de los conserjes, y que eso implica, entre otras cosas, en la sala de máquina, asegurar y fijar la posición del ascensor. Incluso hay mecanismos manuales que permiten básicamente mover, en el caso que, por ejemplo, el ascensor haya quedado en entrepiso con personas al interior, que básicamente se pueda mover manualmente estos dispositivos hasta que lleguen a un nivel, asegurar y abrir las puertas para que las personas salgan. Muchas veces las llaves de apertura o el entrenamiento de quienes están en ese momento a cargo de la administración del edificio no es suficiente, y por lo tanto se requiere un externo. En materia de emergencia suelen ser los bomberos, y en materia obviamente de mantención suelen ser las empresas. Pero debemos comprender que eso cada comunidad debe verlo, porque es bien complejo que solo dependa de la empresa de servicio, porque claramente la empresa de servicio va a tomar muchísimo tiempo en responder. O sea, debería haber un mayor manejo también de los administradores, o en este caso los conserjes, que deberían también saber manejar este tipo de mecanismo, ¿no? Así es. Bueno, habitualmente, muchas veces en realidad se llama a los bomberos porque, por ejemplo, en la conserjería no estaba la llave. Hay quienes van a ver en sus ascensores muchas veces, por ejemplo, una suerte de círculo con un triángulo donde uno va a ver que ahí se introduce una llave y se da vuelta y esas puertas se abren. Por ejemplo, muchas veces se llama porque no hablemos solo sobre un sismo, que simplemente falló el mecanismo o el mecanismo de seguridad funcionó, pero tiene que haber una apertura que es manual. O, por ejemplo, no hay acceso a la sala de máquinas del ascensor. Hay una serie de elementos y, por lo tanto, nunca olvidar que siempre la primera respuesta a una emergencia vamos a ser nosotros, desde los testigos hasta las comunidades que de una u otra manera están en el entorno. Y por eso que en los sistemas modernos el primer eslabón y el más importante en un sistema de emergencia moderno es comunidad organizada y entrenada, y obviamente en segundo eslabón son los gobiernos, en el caso de Chile las administraciones locales debidamente organizadas y preparadas y enlazadas con esa comunidad. Pero tú y yo, quienes nos están viendo, siempre ante cualquier emergencia, siempre vamos a ser los primeros en que debemos saber qué hacer para nuestra protección, pero también para la protección de otros. Michel, nosotros deberíamos ser pioneros, al menos en infraestructura sí lo hemos sido, pero siempre se habla más de Japón como un país que está más avanzado ante estos movimientos telúricos. ¿Qué nos falta para llegar a esos niveles de Japón? Que incluso nos comentaban, hablábamos con algunos colegas y me decían que, por ejemplo, que ellos tienen hasta normativas para organizar los supermercados, por ejemplo. ¿Qué nos falta a nosotros ahí para también ser parte de esos países pioneros en esta materia? La norma sísmica, en términos simples, y para comprenderlo fácilmente, podríamos decir que lo que regula es la estructura cuando la vemos desnuda, cuando vemos la obra gruesa, es decir, una baranda, un elemento decorativo, el estuco básicamente, o lo que va por fuera del edificio, no está dentro de la norma sísmica, eso no va a estar. Por lo tanto, ahí también tiene que ver con nosotros como comunidad, por ejemplo, para poder hacer una adecuada mantención de nuestros edificios. Pero hay un elemento que es clave y que tiene que ver con la política pública. La organización y entrenamiento comunitario es clave y sigue siendo en Chile la política pública más débil que hay en materia de preparación frente a cualquier tipo de emergencia. Solamente darte un dato, el Senapred ex Onemi
tiene un presupuesto para organización y entrenamiento comunitario bajo un programa normado que tiene cerca de 77 millones de pesos para un año. Eso para un país es sin duda probablemente el presupuesto más bajo que debe tener esta institución de emergencia para preparar comunidades. Por lo tanto, seguimos. Esta no es una situación de la actual administración. Esto, la verdad, es que es algo permanente y que por lo tanto debemos comprender que la política pública más potente que tiene que haber en emergencia, precisamente para lo que tú señalas, es establecer entonces organización y entrenamiento comunitario. Quiero señalarte algo específico sobre Japón. Tuve la posibilidad de hace algunos años estudiar en Japón y señalarte, por ejemplo, que hay parques que después del terremoto de Kobe, por ahí en la década del 90, se establecieron como zonas de evacuación. Pero la zona de evacuación era una zona que permitía establecer su permanencia de la comunidad organizada en ese lugar por cerca de 72 horas. Es decir, tú tenías organización comunitaria, el Estado había establecido esa zona como evacuación y la había habilitado. En resumen, la comunidad hacía evacuación ahí, tenía llaves, tenía container, tenía disponibilidad de logística, de agua, de carpa, de insumos básicos para poder funcionar durante cerca de 72 horas. Básicamente, ese eslabón es clave. De hecho, yo creo que uno de los problemas que tenemos en Chile todavía es que lo que llamamos zonas seguras o zonas de evacuación, por ejemplo, no están habilitadas. Me refiero a habilitadas para que la comunidad sea capaz de permanecer, en el caso, por ejemplo, las zonas costeras, durante 24, 48 o lo que es ideal, incluso para los kits de emergencias y la autonomía de emergencia en un hogar, por lo menos 72 horas. Eso además aliviana muchísimo al sistema de emergencia que puede priorizar sus recursos en aquellos que más necesitan. Entonces tenemos un tema muy importante ahí todavía pendiente en nuestro sistema de emergencia que en realidad llora por su modernización todavía. Seguimos muy atrás, no solamente de Japón, sino que también de otros países desarrollados en materias de emergencia. Lo vivimos con dramatismo y mucho daño en los incendios forestales del verano, y lo vivimos también y lo estamos viviendo con las inundaciones que ocurrieron en la zona centro y sur del país. Falta harto por avanzar en esta materia. Michel Delherbe, experto en gestión de emergencias, muchísimas gracias por el contacto con nosotros y darnos mayores datos ahí de prevención que son muy importantes para la ciudadanía. Muchas gracias a ti, como tú lo señalas. Bueno, mira, en resumen, esto es como una obra de teatro. Cuando viene el sismo es cuando se suben las cortinas y por lo tanto no basta solo con aprender el libreto, sino que también hay que practicarlo y hay que ensayarlo para que de una u otra manera lo que hagamos en ese momento sea lo correcto y finalmente proteja nuestra integridad y la integridad de otros. Perfecto, muchísimas gracias, que esté muy bien. Gracias, un abrazo.